Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con este análisis, ¿no? Este resumen de, pues, de las batallas del Reino de Asturias. Es decir, vamos a hacer una cronología de las batallas del Reino de Asturias y vamos a hacer análisis, pues, si se está llevando una buena estrategia o si no, etcétera, ¿no? Igualmente iré explicando poco a poco cómo lo he organizado todo esto. Ya me diréis en los comentarios si os gusta este formato. O sea, supongo que cuando termine, ¿no?, con otro estado, por ejemplo, el reino de Pamplona o el condado de Barcelona, haga esto mismo, ¿no? Es decir, haga este análisis para así, pues decir lo típico, ¿no? Aquí ha habido un fallo, aquí ha habido no sé qué. Es decir, un análisis militar de la situación. Y nos encontramos, pues, en el análisis del reino de Asturias, de Pelayo a Alfonso III. Primero comenzaremos con la cronología de las batallas, que conste que lo he dividido por fases. Creo que era la forma más correcta, o sea, dividiéndola por fases. Habrá 4 fases concretas y ahí las iremos viendo. Y comenzamos obviamente por la primera. La primera fase. En la primera fase pues tenemos a Covadonga, ahí es donde comienza la primera fase, la batalla de Covadonga, que conste que es verdad que tal vez no existió esta batalla o tal vez es muy diferente a lo que hemos entendido como batalla, es decir, hay que entender estas cosas. Es muy difícil. El problema que, pues yo he dicho muchas veces, que los historiadores, hay algunos que se hacen llamar historiadores y para ellos o es 100% la situación o es 0%. Yo lo he dicho, pudo haber sido algo ni una cosa ni la otra, es decir, que tal vez Covadonga fuese una campaña militar o algo semejante. Pero de hecho, no lo sabemos muy claro. Lo que sabemos es que en este año, concretamente del 719 al 722, nace el Reino de Asturias. He colocado aquí las campañas de Alfonso de Fruela. No están las fechas, pero es más o menos a partir del año 740 por ahí, cuando inician las campañas, ¿no? Es decir, que conste que las campañas, pues no se sabe muy bien de batallas ni nada semejante, así que pues no he puesto nada. He puesto las campañas aquí porque obviamente va a ser importante, es decir, yo califico de gran importancia lo de Alfonso y lo de Fruela porque en un tiempo muy rápido, pues duplicaron e incluso triplicaron el estado asturiano. Hay que entender que el estado asturiano es un mero reducto, ¿no?, del reino godo. Que de hecho, valga la redundancia, hablando de eso, el siguiente vídeo que voy a hacer es desmontando el neogoticismo, ¿no? Es decir, eso de que, es decir, Pelayo, ¿no?, y Pedro el Cantabria no eran godos, ¿no? Lo voy a desmontar, va a ser bastante divertido el vídeo. Pero bueno, nuevamente siguiendo aquí, pues de la fase primera, posteriormente, en 35 o 39 años, posterior a Covadonga, pues tenemos la batalla de Pontubio en el año 757 al año 758. Es la primera gran victoria contra el Al-Ándalus, sin contar Covadonga, y por eso la he colocado aquí. Aquí ya más o menos, aquí ya empiezan a haber espadazos, aquí ya empieza sobre todo a haber realmente... El Al-Ándalus empieza ya a atacar. Es decir, hasta el principio el Al-Ándalus no le ponía mucha importancia, por no decir casi ninguna, a la zona de Asturias. No les resultaba un territorio importante. Y ya he dicho, a partir de Pontubio o del río Burbias, cuando ya se empieza a dar, esto ya empieza a ser algo gordo, es decir, se empieza ya a atacar constantemente. Hay que entender que en este momento ya se empiezan a mandar aceifas de parte de los musulmanes, del Al-Ándalus, ¿no?, lo que entendemos como el Al-Ándalus, para simplificar las racias o las aceifas, son principalmente ataques, es decir, eran 2 aceifas por año. Y eran ataques de saqueo, no se buscaba otra cosa. Tenemos Montecubeiro, más o menos contra los rebeldes gallegos, así que tenemos la batalla del río Burbia, que es una derrota, tenemos Lutos, tenemos Galicia, son 2 victorias consecutivas, lo cual es muy importante, pero desgraciadamente para Alfonso II, ¿no?, el que libra estas batallas, las Bavias y el sistema defensivo que él plantea en los puentes, posteriormente a la derrota de las Bavias, pues resulta un fracaso, ¿no? Y aquí viene algo muy interesante, muchos se sorprenderán porque he dividido la fase de fase 2 a fase 3 la he hecho dividir por Lisboa, por la toma de Lisboa. Muchos pensarán por qué. ¿Por qué Lisboa si no es muy importante, no? Es decir, más importante, por ejemplo, Lutos. Por un simple motivo, y es que Lisboa demuestra que, pues, hay que entender que en menos de 10 años el reino de Asturias ha sufrido 2 derrotas. El río Burbia y las Bavias.
y aún así es capaz de mantener la iniciativa militar, por lo cual es muy significativo, porque eso demuestra que Asturias es capaz de mantener el pulso militar, que es muy importante, es decir, fase 1 tenemos un estado que es una mera montaña, que es Covadonga, ¿no? Que pasa a ser ya un estado de segunda, sigue siendo un estado, aumenta el tamaño y eso, pero es un estado, seamos sinceros, muy débil. Ya con la fase 2 este estado ya pues es mucho más, ya es un estado de primera y que realmente es capaz de mantener un pulso militar contra el Al-Ándalus, que es muy importante obviamente. Posteriormente Lisboa, tenemos la de Orión, la batalla de Orión, del río Orión, que es en tablas, resulta en tablas, como he dicho. La batalla de Anceo, en el 825, que es una gran victoria. Estas que están en gris son las batallas libradas contra los vikingos, lo que entendemos como vikingos, así que son dos victorias, que es en Hércules y en Compostela. Es decir, los vikingos pintaron muy poco, la verdad, es decir, realmente no significaron mucho. Sigamos. La primera batalla de Albelda, la batalla de Guadalacete, que son derrotas, ¿no? Pero tenemos la segunda batalla de Albelda, que en mi vídeo, ¿no? Es el vídeo que hablé de la batalla de Albelda, la segunda batalla de Albelda, pues demostré que era clavijo, es decir, lo que hemos entendido como clavijo es la segunda batalla de Albelda. Lo que pasa que, lo que he dicho, los historiadores pues hacen más política que otra cosa, ¿no? Pero bueno. Y tenemos las dos batallas de Morcuera, que realmente es muy interesante porque realmente desangraron mucho Castilla. Es decir, tú miras la expansión que tuvo Asturias y en la zona de Castilla no avanzó casi nada. Es decir, mientras que la zona, por ejemplo, de Galicia se expandió muchísimo, en Castilla nada. Y yo creo que son por estas dos batallas. Es decir, las dos batallas de Morcuera realmente resultaron muy sangrantes para Castilla. El condado de Castilla, ¿no? Hay que entenderlo. Cuando hable de Castilla me refiero al condado. Porque eso era Asturias. Y ya con Alfonso III tenemos Montsalud, que es una batalla librada junto con un aliado musulmán. Es decir, hay que entender que en este momento ya pues Asturias estaba ya teniendo prácticas de alianzas con, digamos, estados rebeldes frente al Al-Ándalus. Pues ahí está Montsalud, que es una victoria. Y aquí venimos, ¿no? Es decir, posteriormente, después de 80 años, viene la fase, pues ya la gente lo está viendo, ¿no? Fase 4 o la gran aniquilación. He colocado, en vez de una batalla, he colocado un año concreto, el 878, o como yo a veces lo llamo, el año de la victoria. Como es obvio, es bastante obvio por qué le he puesto este apodo, ¿no? Supongo. Es bastante obvio. Yo he juntado, ¿no? Es decir, yo he hecho una suma de todas las victorias en la época de Alfonso III y me daban 13 batallas, es decir, bueno, batallas, 13 victorias. Es decir, de 13 situaciones militares en la época de Alfonso III, incluido Montsalud, son 13 victorias, es decir, 13 de 13. Es a decir, el reinado de Alfonso III fue un auténtico éxito. Es decir, es increíble cómo hemos pasado, ¿no? Es decir, la fase 2, la fase 3 son auténticos, son tiras y aflojas frente al Al-Ándalus, pero la fase 4, es decir, es una auténtica destrucción total. Es decir, realmente los musulmanes empiezan a recibir una de palos que no pueden ni con ellos. Es decir, tienen suerte los musulmanes que el reino de Asturias está muy poco poblado. Tienen una población bajísima. Porque si no, es que ya lo he dicho, realmente hubieran durado casi nada. Porque no paraban de perder batallas y situaciones bélicas, pero he dicho. Asturias tenía una población muy mínima que les costaba bastante repoblar territorios y por eso obviamente pasa lo que pasa. Es decir, creo que el análisis es bastante obvio, ¿no? Es decir, tenemos la primera fase, que es una mera montaña, ¿no? Es decir, el Estado asturiano es una mera montaña. La fase 2 ya cambia bastante gracias a las campañas de Alfonso y de Fruela. El Estado aumenta y pues pasa a ser una nación de primera más o menos a, bueno, de segunda, en caso de Covadonga y eso, a ser una nación de primera capaz sobre todo de mantener un pulso militar, que es lo importante. Es decir, muchas veces lo importante es que el Estado no se rinda, porque un Estado que tiene una batalla y se desinfla, como el reino godo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si tú sufres dos derrotas y eres capaz de mantener el combate, el duelo militar, pues realmente tienes algo muy bueno. O sea, tienes una soldadesca muy motivada y sobre todo tienes ganas de vencer al enemigo. Y eso es muy importante en la guerra. Y en la fase 4, lo que he dicho, ¿no? Solo hay que verlo. Es todo amarillo. Es decir, realmente es absolutamente increíble, ¿no? Es decir, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Es decir,
Cuando yo hice el análisis de esta serie lo decía constantemente, porque claro, nos han contado, no, es que los asturianos estaban en el norte y como eso nunca le interesó a los musulmanes, nunca atacaron allí, ¿no? Eso es lo que nos cuentan en el colegio y sin embargo, aquí lo que ves es una guerra fronteriza total, es decir, una guerra sangrienta y brutal y que realmente Asturias, siendo sincero, ¿no? Hasta la fase 2, es decir, hasta la batalla de Lutos o la de Lisboa, el frente principal para los musulmanes era el frente de Franco, franco-pirenaico. Y era bastante obvio. O sea, y alguien que vea el mapa se da cuenta que el reino de Franco era gigante. Claro, lo obvio para cualquier persona de la época era decir, va a ser este el frente principal, va a ser aquí donde los principales palos ocurran aquí. Sin embargo, después de Lutos cambia completamente. Es decir, ya es Asturias el frente principal, es el principal estado que puede hacer frente al Andalus, porque obviamente los francos van a ignorar completamente esa zona. Es decir, salvo Barcelona, no van a, no van a buscar nada más. Así que realmente los francos tienen un poco de apoyo, y eso obviamente, sobre todo en momentos críticos, sí, hay que quitarles la importancia. Pero he dicho, a partir de la fase 3 el frente asturiano es el principal, y lo que hemos visto, al final, después de 80 años del sitio de Lisboa, pues comienza la época de los palos. Es decir, les cae una de palos a los musulmanes. Vamos con la siguiente intersección. Ahora os lo enseño. Voy a explicar las siglas que tenéis ahí a la izquierda. La E significa estrategia, la T significa táctica y la S significa soldadesca. Muy simple. La E significa pues la estrategia que el Estado ha estado aplicando. La T, la táctica para que la gente no lo entienda muy bien es cómo te manejas en medio de la batalla. Es decir, lo típico que tú, pues, por ejemplo, mira, voy a coger esta caballería y la voy a llevar a este flanco, ¿no? Eso es la táctica, manejar el ejército en plena batalla. Y la soldadesca, pues, la calidad de la tropa. Es decir, en un choque, soldado contra soldado, pues, ¿quién tiene las de ganar, ¿no? Eso más o menos sería la forma de entenderlo. Estas son las principales, digamos, mecanismos de la guerra, ¿no? Es decir, la estrategia, la táctica y la soldadesca, ¿no? Y por eso más o menos lo he puesto así. Pues vamos a ver. La estrategia de Asturias frente al Al-Ándalus. Como hemos podido ver, pues Asturias, en vez de, digamos, después de Covadonga, no deciden ir de cabeza por Toledo. Es decir, son bastante conscientes de que pues el Al-Ándalus en esos momentos tenía sobre todo mucha más sobre todo caballería y sí, y obviamente en un campo abierto posibilidades nulas por no decir ninguna. Es decir, era bastante obvio que Asturias en un campo abierto iba a tener casi ninguna posibilidad. Por eso yo creo, bajo mi humilde opinión, pienso que Asturias hizo muy bien en no lanzarse de cabeza contra Toledo después de Covadonga, porque era obvio que tenía muy pocas posibilidades. La segunda, que es extremadamente importante, muy ignorada, y es el desierto del Duero. El desierto del Duero fue un plan ingenioso a más no poder, porque funcionó bastante bien. Es decir, lo que logras con el desierto del Duero es, obviamente, obligar a tu enemigo a ir expandiéndose para atacarte o, pues, que te lance aceifas. Es decir, ataques, pero con intención de saqueo. ¿Qué pasa? Que los musulmanes, como lanzaban aceifas, ¿no? Lo que he dicho, claro, tú necesitas una logística. Claro, si tienes un desierto, literalmente, ¿no? Es decir, un auténtico desierto gigantesco, en todo el Duero, pues obviamente la logística es la logística y obviamente el ejército, por mucho que saques lo que saques, vas a tener que retroceder. Así que realmente es un plan muy ingenioso. Y el sistema antiaceifas, mira, lo voy a explicar después, ¿vale? Lo del sistema antiaceifas, ahora en nada lo explicamos. Lo de, obviamente, ir poniendo castillos pequeñitos, ¿no? Sobre todo en la zona de La Rioja y de Álava, que es lo que más o menos originaría lo que hoy en día es Castilla. Es decir, esa zona, la zona de Cantabria, lo digo para que la gente lo entienda, es decir, la zona de Cantabria, la zona de donde nace el Ebro, La Rioja, Álava, lo empieza a llenar de castillos porque hay gente que no lo sabe, pero realmente el frente principal, es decir, en un momento concreto el frente principal era esa zona, es decir, porque supongo que era el único sitio donde realmente compartían frontera con el Al-Ándalus y obviamente pues había más palos. Es decir, Castilla nació en un contexto de bastante jorobado. La idea de un solo estado, lo cual es correcto. Es verdad que los hijos de Alfonso III lo acabarían piciando todo, es decir, dividiendo el estado en tres, pero
Hasta el momento Asturias siempre se ha mantenido como un solo estado, sí, simple, y creo que es un gran éxito, porque obviamente si divides el estado, pues el Al-Ándalus puede someter al otro estado y obligar a ese estado a atacarte, ¿no? Es decir, fue una gran idea la idea de unificar el estado en uno solo. La monarquía hereditaria también es un gran éxito. O sea, es verdad que obviamente vas a seguir teniendo tus problemas, por ejemplo, lo que acabo de decir hace nada, ¿no? De que los hijos de Alfonso III la acabarían liando, dividiendo el reino, ¿no? En tres. Asturias, León y Galicia, pero en general no tienes tanto problema, sí, simple. Y también tácticas, bueno, estrategias de divídete impera de Alfonso III, que por ejemplo es la de apoyando a Badajoz o apoyando a los Banu Qasi contra Córdoba. Es decir, apoyando a reductos rebeldes del enemigo para atacar a ese propio enemigo. Que ya sobre todo Alfonso III ya empieza a implementar. Es una buena estrategia, la verdad. Que iría sobre todo en un futuro, se seguiría utilizando. Vamos a ver la estrategia del Al-Ándalus. Aceifas, vale. Vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Con el aceifas. Las aceifas son ataques de saqueo. Es decir, tú coges un ejército, lo mandas, por ejemplo, digamos, a la zona de Álava o La Rioja, saqueas por allí y después regresas a tus bases. Eso es una aceifa, saqueo. ¿Vale? Es decir, mucha gente, sobre todo, voy a hacer una conclusión del sistema de aceifas. Voy a ser cruel, pero hay que decir la verdad. El sistema de aceifas no sirvió para absolutamente nada. Es decir, se suele sacar mucho lo de, mira, por una vez por año había 2 aceifas, ¿no? Y yo he visto listas, ¿no? De la cantidad de aceifas que había, ¿no? Que te ponen los años y tú ves las aceifas. Constantemente había aceifas, constantemente atacaban no sé qué sitio, no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Pero como hemos visto en la imagen anterior de las batallas del Reino de Asturias, ¿ha servido de mínimamente algo las aceifas? Eso es, absolutamente no. ¿Por qué? Porque tú sí estás saqueando, pero claro, hay que pensar una cosa y es bastante obvia. ¿Qué vas a conseguir saquear en el Reino de Asturias? Es un estado muy, pero muy feudalizado. Es decir, no vas a encontrar, digamos, algo de gran riqueza. No es lo mismo que si Asturias lanza una ceifa contra Córdoba, por ejemplo, o contra Zaragoza. Córdoba y Zaragoza son ciudades muy pobladas y muy cosmopolitas y con mucha industria. También con muchos viñedos, etcétera. Por lo cual puedes saquear bastantes cosas, pero en Asturias, ¿qué vas a saquear? Es decir, una ciudad que cuando llegas está completamente abandonada porque ya Alfonso I o Fruela I lleva unas prácticas, es decir, crea un sistema antiaceifas, como lo que se ve ahí, ¿no? Es decir, el sistema antiaceifas es eso. Cuando te están haciendo un ataque, por ejemplo, tú pues evacúas, ya está. Es decir, tú evacúas, te vas a las montañas y ya está. El enemigo que haga lo que quiera, que saque y crea que está ganando. Pero como hemos visto, no ha funcionado para nada. Lo único que ha servido al sistema de aceifas es darle el tiempo a Asturias. Le has dado tiempo a tu enemigo para que te parta la cara. Que eso es lo que se ha visto. Porque al fin y al cabo es lo que Asturias ha hecho al Al-Ándalus en el año 878. Partirle la cara al Al-Ándalus. 13 batallas, 13 situaciones militares, 13 derrotas consecutivas para las armas sarracenas. Lo que he dicho muchas veces. Es muy, pero que muy interesante el sistema de aceifas, porque yo he investigado y es como algo, no sé si es algo muy común en las tribus bereberes, lo de las aceifas, y por eso lo mantendieron tanto. Pero es que yo miré, y claro, con los berberiscos ocurre lo mismo. Es decir, los bereberes musulmanes van a estar con esta táctica de la ceifa hasta el año 1800 o por ahí. Es decir, la idea de hacer ataques de saqueo, que ellos después, en su propaganda, se lo venden a la población como un éxito, como hacían los berberiscos, ¿no? Que, oh Dios mío, estamos atacando, mira qué éxito, estamos saqueando las costas de España. No, estáis atacando a pequeños puebluchos, que solo habían, ¿qué? 100 personas. Tu principal objetivo son niños. Pues lo que he dicho, es decir, te venden ahí, ¿no? Te lo suelen vender en plan, oh, mira, los berberiscos saquearon. Claro, te viene un inglés, ¿no? Para que la gente no lo entienda, ¿no? Lo de guiri. Y te dice, los berberiscos en 300 años, o en 200, o en 100, capturaron 1,5 millones de personas, lo cual obviamente es mentira, ¿no? Es una mentira y paso gorda de cojones, pero oh, estamos ganando a los cristianos. Es mentira. El sistema berberisco fue una mierda. En 300 años decime una plaza grande que conquistaron los berberiscos.
Las únicas que conquistaron fueron las suyas propias en la zona de Berbería. Pero claro, recordemos que de Marruecos a Libia hay la misma población que de España. Mientras España, claro, los berberiscos solo tienen un frente, que es el Mediterráneo occidental. Los españoles tienen una cantidad de frentes marítimos increíbles. Y sin embargo, los berberiscos jamás suponen amenaza para ninguna plaza importante, sí, simple. Ni Barcelona, ni Cartagena, ni Nápoles, ni nada. Con mucho saquear un pequeño puertuto. Pues lo que he dicho, ¿no? O sea, es como que en su cultura es una especie de mentalidad bereber de saqueo constante. Es decir, ellos saquean y después iban regresaban, ¿no? O sea, ellos saqueaban y después regresaban. Y de repente se ponían a decir, estamos ganando a los asturianos, estamos venciendo. Los estamos humillando completamente. La realidad es una historia completamente diferente. O sea, es decir, lo que hemos observado en las fases es que el sistema de aceifas es un fracaso y sobre todo en el año 878 tendrían que haberse dado cuenta los mandos musulmanes. El sistema de aceifas es inviable, es un auténtico desastre, nos va a llevar a la destrucción. Hasta la invasión francesa de Argelia, en el año 1800, por ahí, no se les quitó eso de la cabeza. Es decir, tanto los berberiscos como los andalusíes y todo eso sus principales ataques van a ser aceifas. Es decir, tenían la mentalidad del saqueo y de la aceifa que no había por dónde pillar. Y lo he dicho, ¿qué daño hizo a las aceifas? Lo que hemos visto es que las aceifas han logrado darle tiempo suficiente a Asturias para mejorarse, para mejorar su ejército, sus tácticas y que en el 878 te partan la cara. Lo dicho, me sorprende porque a pesar de esto van a seguir apoyando hasta el final este sistema de aceifas. Ya veremos. Mi única pregunta es que tal vez aparezca un general musulmán o algo así que tal vez lo cambie, ¿no? Tal vez haya un tío... Dudo bastante, o sea, y creo que desde el principio hasta el final van a seguir apoyando esto. Por eso he puesto aquí lo de Asturias igual vaca, ¿no? O sea, es decir, muchos se preguntarán, ¿qué quiere significar esto? Muy simple. Lo que he dicho, para el Al-Ándalus, Asturias no es un estado enemigo, es un estado al cual ordeñar, es decir, al cual lanzar ataques de saqueo y pues capturar mujeres, capturar hombres, capturar esclavos, ¿no? Es decir, capturar esclavos. Es decir, en vez de ir a destruir Asturias, pues deciden saquear y no sé qué. Es decir, ven a Asturias como una vaca al cual ordeñar, al cual saquear constantemente, extorsionar constantemente y capturar esclavos constantemente. ¿Ha servido de esto mínimamente? No. Ha sido un auténtico fracaso. También eso va junto a lo de no expandirte. Por ejemplo, cuando conquistan Barcelona, los carolingios no hacen nada, es decir, ni la intentan recuperar, lo cual es muy interesante porque Barcelona es muy importante, es decir, una ciudad estratégicamente muy importante, y sin embargo, no le ponen la más mínima importancia. Es decir, los musulmanes, más o menos, es como que los musulmanes son muy, digamos, no les gusta expandirse, es decir, no intentan expandirse a lo bestia. Y eso obviamente es su gran error, o sea, al no intentar expandirse, al ser tan conformistas, pues les lleva a lo que les llevó, ¿no? O sea, pues estos son los principales situaciones estratégicas, tanto de Asturias como de Al-Ándalus. Obviamente el que ha ganado en este caso es Asturias, por obvios motivos. Asturias tiene una población mucho más baja que el Al-Ándalus. Sin embargo, a pesar de eso, de algo tan contundente, literalmente Asturias está ganando. O sea, Asturias está tirando hacia arriba, hacia adelante, que es lo importante. O sea, de ir mejorando poco a poco. Mientras que el Al-Ándalus, pues, va a lo que va, ¿no? Tácticas asturianas. Pues lo que la he apodado, la táctica utilizada por los asturianos, la he apodado la asturiana, o sea, la asturiana, que obviamente es una táctica de guerrilla basada en la emboscada masiva al cual desbaratar al ejército enemigo. Muy simple. Tú lanzas un ataque masivo a una parte del ejército musulmán, por ejemplo, una columna musulmana en plena marcha, y obviamente atacas con una fuerza tan contundente, les sorprendes tanto que al final empiezan a retirarse, ¿no? A huir, a ser desbaratados y pues provocas un efecto dominó al ejército musulmán y lo acabas derrotando completamente. O sea, esa es la intención principal de los asturianos, principalmente la táctica principal asturiana. Pues obviamente tácticas de emboscada. ¿Qué van a hacer los andalusíes? ¿Qué van a hacer los de Córdoba? ¿Qué van a hacer los de Córdoba para evitar esto? Aquí está.
números, números, números y más números. Solución andalusí, tenemos más población, pues llevemos 5 veces su ejército. Es decir, 5 veces más tropas que el ejército asturiano y ya está. Nunca podrán derrotarnos. Les pasó lo mismo que le pasó al Imperio Persa atacando Grecia. Lo mismo, salvo una diferencia. Los persas, de forma, digamos, es verdad que son 2 guerras, pero seriamente solo plantearon una sola vez, que es la Segunda Guerra Púnica. Hostia, Guerra Púnica. La Segunda Guerra Médica, disculpen. Es decir, los persas solo se lanzaron en una guerra seria contra la Grecia. Así de simple. Esa es la gran diferencia. El Al-Ándalus tenía... Es que no es que estaba constantemente en guerra con Asturias, es que estaba en guerra literalmente siempre, así simple. Es decir, es una gran diferencia. Ya lo he dicho, el sistema musulmán tácticamente pues lleva a lo que lleva. Pues tú solo confías en los números, pues no confías en otras cosas. Y al final pues te lleva a que el otro, cuando Asturias tenga un poco más de población, tenga mejor aún más así sus tácticas, tenga una mejoría aún más de sus tácticas, pues te partan la cara. ¿Qué es lo que pasa, no? En el 878. Los soldados de Asturias, del reino de Asturias, serían soldados de una gran, pero grandiosa calidad. Y también de moral. O sea, si estaban convencidísimos de lo que estaban haciendo. O sea, si tú miras lo de Alfonso II, Alfonso II tiene 2 derrotas. El río Burbia y las Barbias. O sea, tiene 2 derrotas. En menos de 5 años. Y aún así, pues siguen presionando. Atacan Lisboa y la toman, ¿no? O sea, y la saquean. Es decir, la moral es muy importante en el ejército. Y el ejército asturiano tiene mucha moral. Están convencidísimos con lo que están haciendo. Es decir, y de paso son soldados de una gran calidad. A pesar de ser un número tan mínimo frente al enemigo que se están enfrentando, es tal su calidad, tal su fervor, que literalmente, pues a pesar de ser muy pocos, logran mucho. Sin la menor duda, una nota completamente de excelente para Asturias en el tema de soldadesca. Y el Al-Ándalus, pues, salvo por los mercenarios bereberes, mediocre por no decir lo siguiente. Es decir, el soldado andalusí de la península ibérica bajo el dominio musulmán, salvo en la zona de Zaragoza, donde sí creo que estaban mucho mejor que en otras zonas, es decir, eran de más calidad, mediocre. Hasta el reino de Granada, mediocridad absoluta. Es decir, era un soldado muy malo que solo confiaba en la superioridad numérica. Ya está. No pensaba en la idea de calidad ni nada. Y ya lo he dicho, los mercenarios bereberes, pues al final son los que a nivel militar van a tener que lidiar. Se van a tener que poner el Estado andalusí en las espaldas, como se dice, ¿no? Sobre todo con los almorávides, los almohades, los berimeníes, etc. Es decir, los bereberes, los mercenarios bereberes van a ser la punta de lanza del ejército andalusí. O sea, en vez de mejorar su propio ejército, el local, pues deciden apostar por un ejército mercenario. Pues obviamente ya veremos en un futuro dónde lleva estas cosas. Bueno, pues con esto ya hemos terminado con este vídeo, que no sé si se me hará muy largo o qué, pero bueno, ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien haciendo el análisis este. Creo que era necesario para así con León haré también un análisis, con Castilla, etcétera, ¿no? Cuando los vaya haciendo, pues ir haciendo un análisis. Ha sido bastante, ya he dicho, muy reconfortante. Y voy a hacer un resumen final. Asturias ha hecho lo que se tendría que haber hecho, es decir, constantemente lo está haciendo bien, es decir, no estoy viendo ningún error, es decir, todo lo que está haciendo Asturias es bastante bueno, es bastante bien pensado, mientras que el Al-Ándalus es la historia completamente contraria. El Al-Ándalus no para de cometer picias que, mira, ahora mismo no se siente mucho, porque la población de Asturias es la que es. Pero cuando ya no sea así, vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver lo que pasa. Porque el sistema planteado por el Al-Ándalus es muy simple, se basa en lo de comida para hoy, hambre para mañana. Es decir, lo único que están siguiendo, lo único es darle tiempo a Asturias para que les parta la cara, que es lo que les pasa en el año 878. Es decir, por primera vez, un estado cristiano después del 711 tiene la supremacía militar en la península ibérica. Pero lo que he dicho,
Asturias tenía muy poca población, porque si no, si llegan a tener la mitad de la población musulmana o algo semejante, la Al-Ándalus cae. Como cayó el reino godo. Pero ya lo he dicho, la diferencia numérica era muy significativa y por eso, ya lo he dicho, estamos ante la guerra David y Goliat posiblemente más grande de la historia. Es decir, si alguien se conoce otra guerra así, pues me lo podría decir, ¿no? Es decir, cuando digo guerra David y Goliat me refiero a un estado pequeño, poco poblado, contra uno grande y muy poblado. Y lo que he dicho, es posiblemente una de las guerras más épicas de toda la historia de la civilización humana. Un estado completamente bebé, pequeño, un mero reducto del reino godo logra literalmente tirar para adelante e ir expandiéndose. Simplemente increíble. Es decir, estoy muy fascinado con el reino de Asturias. Es absolutamente increíble haber ido viendo batallas, situaciones, peleas, es decir, asedios, etcétera. Pues con esto terminamos el resumen. El vídeo creo que se me va a hacer un poco largo, pero ha estado muy bien. Es decir, me lo he pasado muy bien haciendo este análisis. Creo que era necesario hacer el análisis. Y es eso, para que el mundo vea la verdad. Es decir, el reino de Asturias sobrevivió, es verdad que porque sus enemigos, el Al-Ándalus, tenía una política muy estúpida, que, como he dicho, no les llevó a nada. Pero también el reino de Asturias ha hecho lo suyo. Es decir, literalmente el reino de Asturias se está poniendo las pilas, está mejorando su ejército y está siendo cada vez lo que se dice, ¿no? De pequeño pero matón. Pues eso, muchísimas gracias por ver el vídeo, haber estado aquí escuchándome todo el rato y a seguir haciendo más vídeos de estos. Soy muy feliz haciéndolos, la verdad. Es un auténtico gustazo hacerlos, es decir, ir viendo la historia de España y todo eso, es decir, me ha gustado bastante. Pues ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar ahí, por darle una oportunidad a este canal. Un me gusta y suscribirse siempre ayuda y nos vemos en la próxima. Adiós.